Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos los criterios de divisibilidad. Criterio del 2. Todo número par es divisible entre 2. ¿Y quiénes son los números pares? Pues los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Entonces veamos algunos ejemplos. El 8 claramente es divisible entre 2. El 15 no es divisible entre 2 porque termina en 5. El 567 no es divisible entre 2 porque termina en 7. Y el 345.670 es divisible entre 2 porque termina en 0. Siguiente criterio, del 3. La suma de las cifras del número tiene que ser múltiplo de 3. Entonces 8, como el 8 no está en la tabla del 3, pues no es divisible entre 3. El 15, sumo 1 más 5, 6, que está en la tabla del 3, entonces 15 es divisible entre 3. 567, sumo 5 más 6 más 7 me da 18, esto está en la tabla del 3, entonces 567 es divisible entre 3. Último ejemplo, sumo todas las cifras del número y me da 25, entonces no está en la tabla del 3, pues no es divisible entre 3. Siguiente criterio, del 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Entonces el 8 no termina en 0 o en 5, pues no es divisible entre 5. El 15, como termina en 5, es divisible entre 5. El 567 no es divisible entre 5. Y el 345.670 es divisible entre 5. Siguiente criterio, del 9. Pues la suma de las cifras del número tiene que ser ahora múltiplo del 9, ¿vale? Es igual que el del criterio del 3, pero ahora tiene que ser múltiplo de 9. Entonces 8, pues no es divisible entre 9. 27, sumo 2 más 7, 9, que está en la tabla del 9, entonces es divisible entre 9. 567, si recordamos la suma de las cifras 18, que está en la tabla del 9, entonces es divisible entre 9. Este último número, la suma de sus cifras 25, no está en la tabla del 9, entonces no es divisible entre 9. Siguiente criterio, del 10. Un número es divisible entre 10 y termina en 0. Entonces 8 no es divisible entre 10. El 20 es divisible entre 10 porque termina en 0. 765 no es divisible entre 10. Y el 345.670 sí es divisible entre 10. Último criterio, el del 11. Se suman las cifras que ocupan una posición impar, las que ocupan una posición par. Si la resta es 0 o múltiplo de 11, es divisible entre 11. Veamos esto con varios ejemplos. 22. Vale. La cifra que ocupa una posición impar, el primer 2. La cifra que ocupa una posición par, el segundo 2. Si lo resto me da 0, entonces divisible entre 11. Siguiente ejemplo. Cifras que ocupan una posición impar, el 5 y el 7. La sumo y me da 12. Cifras que ocupan una posición par, el 6 y el 1. La sumo y me da 7. Entonces si resto, obtengo un 5. Como no es 0 ni múltiplo de 11, entonces no es divisible entre 11. Siguiente ejemplo. 287. Vale, cifras que ocupan una posición impar, el 2 y el 7. La sumo y me da 9. Cifra que ocupa una posición par, el 8. Resto, 9 menos 8, 1. Como no es 0 ni múltiplo de 11, pues no es divisible entre 11. Último ejemplo. Cifras que ocupan una posición impar, el 3, el 6 y el 4, que suman 9. Cifras que ocupan una posición par, el 5 y el 4, que también suman 9. Entonces cuando resto me da 0. Entonces es divisible entre 11.